Continuando entonces, como les mencionaba, tenemos para concluir el tema de introducción a la lógica simbólica. Vamos a concluir con este subtítulo que se refiere a lo que es la inferencia lógica. Es muy importante que dentro de la lógica nosotros podamos tener ciertos razonamientos válidos que se llaman, ¿no? Es bueno que podamos nosotros comprender aquellas proposiciones que, siendo verdaderas o falsas, van a terminar con una conclusión, ya sea verdadera o falsa, ¿no? Nosotros podemos realizar este tipo de análisis lógico, de un razonamiento válido, quiere decir, pero es muy importante que para poder definir lo que significa una inferencia lógica, es necesario precisar algunos conceptos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es razonamiento y qué es la demostración? En cuanto al razonamiento, podemos decir que es el proceso que se realiza para obtener una demostración. El razonamiento es ese pensamiento que nosotros tenemos, pero que tiene que ser de una manera lógica, tiene que tener sentido, tiene que estar basado en algo real, ¿no? Y además que debe ser demostrable o probable, ¿no? ¿Por qué? Porque luego tenemos que hacer la demostración, que es el encadenamiento, es la unión, es la fusión de las proposiciones que nos permiten obtener otra proposición que se llama conclusión. Esto se lo realiza a partir de algunas proposiciones iniciales, ¿no? Supuestamente verdaderas, ¿no? Asumimos que son verdades las proposiciones eh, para poder realizar una demostración y nos salga una conclusión. Y estas proposiciones iniciales, supuestamente verdaderas, reciben el nombre de premisas, ¿no? La premisa, entonces, puede ser una proposición o varias proposiciones, ¿no? Sabemos que las proposiciones pueden ser simples o compuestas. También le llaman atómicas o moleculares, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos avanzado, lo hemos visto a un principio, pero de todas maneras vale la pena recordar que ustedes siempre lo tengan en mente, de que hay proposiciones simples y hay proposiciones compuestas, ¿no? Entonces, esta premisa puede ser una proposición simple, pero también puede ser una proposición compuesta. Entonces, estas proposiciones compuestas se asumen que son verdaderas para luego, mediante una implicación, llegar a una conclusión o una demostración, ¿no? De que estas premisas son verdaderas, ¿no? Y esa demostración se llama conclusión. Pero para realizar esto, esta inferencia lógica, existen ciertas reglas, ¿no? Y vamos a ver las principales, ¿no? Hay tres, pero vamos a ver cuatro reglas principales de inferencia lógica, las cuales son las siguientes. El primero es el modus ponens ponens, ¿no? Muchos le llaman modum ponens también, ¿no? Pero el nombre correcto en el latín es modus ponendus ponens, ¿no? Y que en la traducción más simple a nuestro idioma llegaría a ser afirmando, afirma, ¿no? Es decir, que establece cuando si una implicación es cierta, ¿no? Estamos hablando que es verdadera, y además su antecedente es verdadero, entonces su consecuente necesariamente será verdadero, ¿no? Simbólicamente se lo representa de esta manera, ¿no?
Y vale la pena también aclarar o mencionar de que en este caso, estos dos llegarían a ser la premisa, ¿no? Significa que son varias proposiciones que luego de un análisis, de un razonamiento lógico, demostrable, se llega a una conclusión. Entonces, en el modus ponendus ponens, se puede afirmar que este razonamiento lógico es válido, ¿no? Y además demostrable. Podemos demostrar. Significa que si tenemos una implicación verdadera y tenemos el antecedente verdadero, entonces su consecuente tiene que ser verdadero, ¿no? Esta es la implicación. Y nos está diciendo que el antecedente de la implicación, o sea, P, es verdadero. Entonces, por lógica, el consecuente, o sea, el Q, tiene que ser verdadero, ¿no? Ese es el razonamiento lógico válido que estamos analizando y demostrando y que podemos decir que sí es verdad, ¿no? Aquí tenemos la otra forma de representar este tipo de afirmaciones, ¿no? Esta regla en realidad de inferencia lógica que se llama modus ponendus ponens, ¿no? Esta es la otra forma de expresar. Es exactamente lo mismo. Dice P entonces Q, ¿no? Que sería el antecedente. Y P, dice, toda esta sería la premisa. Si P es verdadero, entonces Q también va a ser verdadero, ¿no? Si todo esto se da, si la premisa se da que es verdadero, entonces, por lógica, por ese análisis que estamos haciendo y además por esta regla de la inferencia lógica, esta regla de inferencia lógica del modus ponens ponens, vamos a decir, se supone que esto es verdadero, la premisa, ¿no? Entonces, se supone también, o se llega a la conclusión de que Q también es verdadero. ¿Ya? Entonces, esa es una de las reglas de inferencia lógica que vamos a aplicar para poder realizar algunos razonamientos válidos, razonamientos lógicos válidos. Por ejemplo, tenemos que hay una proposición donde dice que Juan es estudiante de ingeniería petrolera, ¿no? Ese es P. Entonces, estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. P, entonces, Q. Pero tenemos la siguiente, esta es una proposición compuesta, ¿no? Todo esto, Juan es estudiante de ingeniería petrolera, va a ser P. Entonces, estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Entonces, si yo tengo en la segunda proposición que Juan es estudiante de ingeniería petrolera, es verdadero, ¿no? Que él es estudiante de ingeniería petrolera. Entonces, su consecuente, o sea, Q, va a ser estudia en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.
Claro que aquí estamos obviando de qué universidad y eso, ¿no? Pero más o menos es un ejemplo para que ustedes se guíen y vean de que este razonamiento lógico es válido, ¿no? Eh, no sé, si ustedes se preguntan entre compañeros, ¿no? ¿De qué carrera eres? Yo soy de industrial y tú de petrolera. Entonces, si industrial y petrolera pertenecen a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UAGRM, entonces se supone que si hay otra persona que estudia industrial o petrolera, pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, ¿no? Es un razonamiento lógico, válido, ¿no? Eh, Eso es demostrable también, ¿no? Conste que tiene que ser demostrable la conclusión a la que uno llega, ¿no? Y nosotros hacemos este análisis permanentemente en muchas situaciones, ¿no? Eh, y a veces hacemos estas situaciones, estos análisis de lógica, aplicamos esta lógica en nuestro cotidiano vivir, ¿no? Entonces, pero tiene que ser, les recomiendo, les recalco y les repito, que tiene que ser demostrable, ¿no? ¿Cómo podemos demostrarlo? A través de ciertas tablitas de verdad, etcétera, ¿no? Pero aquí se supone, ¿no?, que la premisa es verdadera, ¿no? Si fuera, en el caso de que fuera falso, ya no tendríamos nosotros que demostrar que la conclusión tenga que ser verdadera, puede salirnos verdadero o falso, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice Juan es estudiante de ingeniería petrolera, entonces estudia en la Facultad de Ciencias y Tecnología, aparece que Juan estudia, eh, no sé, administración. Ah, entonces es falso que estudie ingeniería petrolera, pues no. Si estudia administración, bueno, entonces no debería de pertenecer más bien a la Facultad de Ciencias y Tecnología, entonces nos tendría que salir falso. Por eso se dice que se supone que la premisa es verdadera, ¿ya? ¿Alguien quiere activar su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí de esta regla de inferencia lógica que es el modus ponendo ponens, que tiene que ver con la implicación y se supone que si el antecedente es verdadero, el consecuente lo tiene que ser también? Ya. Vamos a pasar entonces a la siguiente. A ver, la siguiente regla de inferencia. La siguiente regla de inferencia, que también está en su idioma en latín, es el modus tollendo tollens. Esta regla de inferencia lógica eh, establece que si una implicación es verdadera y su consecuente es falso, entonces su antecedente es necesariamente falso, ¿no? A ver, parece un trabalenguas, pero vamos a detallarlo, ¿no? Si tenemos una implicación P entonces Q y nos dice P es el antecedente, ¿no? Todos sabemos. Y Q es el consecuente. Nos dicen que el consecuente es falso, no Q. Todo esto tiene que ver con la premisa, ¿no? Todo esto es la premisa. Todos esos es como los datos que nos dan, la información que nos dan. Se llama premisa. Entonces, a través de estas premisas, nosotros podemos hacer un análisis para luego tener una respuesta o una conclusión. Y a la conclusión que llegamos, cuando hay una implicación de P entonces Q, cuando el consecuente, voy a anotar, cuando el consecuente
es falso, no se tienen que olvidar que cuando no hay una implicación, hay un antecedente y un consecuente. Eso lo voy a anotar aquí para que no se olvide. A veces estos detallitos pequeños hacen que en un examen ustedes cometan errores. ¿Ya? Lo más importante es que sepan ustedes lo más esencial de la lógica simbólica, ¿no? Y así de esa manera puedan ustedes resolver cualquier problema o puedan realizar un análisis. A veces es un poco complicado, pero es muy importante que ustedes hagan un esfuerzo para poder memorizar algunos conceptos y en base a esos criterios poder hacer un análisis y dar una respuesta. Bien, estamos en los antecedentes y el consecuente. Entonces, esta regla de inferencia lógica nos dice que cuando tenemos una implicación donde hay un antecedente P y un consecuente Q, P entonces Q, y además nos dicen que el consecuente es falso, esas son las premisas. Una implicación donde el consecuente es falso. Entonces, hacemos el análisis lógico para poder determinar, para poder demostrar y llegar a la conclusión de que si el consecuente es falso, entonces yo llego a la conclusión de que el antecedente también tiene que ser falso. Y ahorita vamos a ver con un pequeño ejemplo con proposiciones reales de que efectivamente esto es así. Pero antecitos, vamos a ver su forma clásica. Esta es la forma clásica de escribir o demostrar una proposición, ¿no? Donde P entonces Q, que va a ser nuestra implicación, y nos dicen que Q es falso. Todo esto va a ser la premisa, ¿no? Que son los datos o la información que nos dan. Y teniendo esa premisa, nosotros podemos hacer una inferencia lógica, un análisis lógico, para tener una respuesta o una conclusión. Y a la conclusión a que llegamos es que si el consecuente es falso, el antecedente también tiene que ser falso. Es un razonamiento lógico válido, se llama, ¿no? Es un razonamiento real, se podría decir, pues, ¿no? Tendría que ser así. Bien. Veamos ahora un ejemplo, ¿no? Tenemos las siguientes proposiciones. Dice, la primera proposición dice, si María estudia, entonces aprueba el examen. Eso es lógico. Si uno estudia, entonces tendría que aprobar el examen. Pero también tenemos la siguiente proposición. Esta sería una implicación. No aprobó el examen. María no aprobó el examen. Entonces, tendríamos que llegar a la conclusión. ¿A qué conclusión? Si María estudiaba, aprobaría el examen. Como no aprobó el examen, se supone, obviamente, que no ha estudiado, ¿no? Por eso reprobó. Aunque a veces en la vida real hay situaciones incomprensibles o le llaman ilógicas, donde ocurren fenómenos que hacen que esto no se dé. Pero nosotros estamos suponiendo, ¿no? En el marco de la lógica, de que se tendría que dar así, ¿no? Eso es lo más normal que tendría que darse o la forma como tendría que ocurrir, ¿no? Entonces podemos nosotros en este ejemplo, si María estudia, esto va a ser P, entonces aprueba el examen.
Esta va a ser Q. P entonces Q. Y es un razonamiento lógico. Si estudia, tendría que aprobar el examen. Entonces, este sería verdadero, ¿no? Entonces, tenemos que no Q. ¿Por qué? Porque no aprobó el examen. Esta de aquí sería no Q. No aprobó el examen. Entonces, nosotros podemos llegar al razonamiento lógico y a la conclusión de que lamentablemente si no aprobó el examen es porque no estudió. No. P. Y esa sería la segunda regla de inferencia lógica, que también se llaman razonamientos lógicos válidos, ¿no? Esto, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Seguramente cuando tengamos varias proposiciones en la premisa para poder analizar y llegar a una conclusión. Tal vez sin necesidad de hacer tablas de verdad, sin necesidad de demostrar si es tautología o no lo es, digamos, ¿no? Estamos hablando eh, de una implicación, de un razonamiento lógico, ¿no? Y es una inferencia lógica válida, ¿no? Y como les decía en el anterior ejemplo, son cosas que hacemos a diario, ¿no? Hacemos ese análisis lógico en muchos casos y muchas veces tendría que darse así, ¿no? Lógicamente tendría que cumplirse de esa manera. Aunque en la vida real sabemos que hay situaciones que hacen que eso no sea así, pues, ¿no? No sé, imagínense que ustedes eh, estudien, pero se aplacen, ¿no? No sé, haya ocurrido alguna variante singular o algo especial o alguna situación fuera de su control. Entonces, puede ocurrir también eso, ¿no? Eh, yo les comprendo, ¿no? Porque muchas veces también me pasa a mí y sucede en la vida, ¿no? Aunque deberíamos de tener un estricto control de esas cosas, ¿no? En lo normal no debería de pasar, pero somos bolivianos, tenemos una cultura muy diferente, entonces a veces pasa, ¿no? Cuando es presencial, yo recuerdo que en el tema del examen yo soy un poquito estricto, ¿no? Porque ya es una prueba donde tienen que demostrar su conocimiento. Si bien las clases son libres, son abiertas, el que quiere pasa clases y el que no. El que quiera entra o se va cuando quiera también. Pero en el tema del examen, yo siempre he sido un poco más estricto porque ahí es donde se demuestra el conocimiento que tiene y es la nota que va a tener en su calificación, ¿no? Pero muchas veces, cuando era presencial, llegaban tarde a mi examen. Y a veces me daban excusas un poco ridículas, decía yo, ¿no? Pero ocurren, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Se supone si está planificado el examen a las 7 de la mañana, debe levantarse si vive lejos, aunque sea a las 5, pues, ¿no? Tiene que venir al examen puntual a las 7. Pero a veces pues no hay micro, hay un bloqueo, vivimos en un país un poco conflictivo o, o ocurre algo fuera de nuestro control y pasa. No podemos ser ajenos a esa situación. Esto que les estoy enseñando de las reglas de inferencia es en un marco de que todo sea perfecto, ¿no? De que todo ocurra de acuerdo a lo que lógicamente tendría que ocurrir y a lo que normalmente ocurre, ¿no? Pero siempre hay su excepción. Pero en el examen no me van a poner que la excepción así, ¿no? En el examen tiene que estar de acuerdo a la lógica. Bien, ya hemos hecho el modus ponendo ponens, ahora el tolendo tollens. Nos tocaría, vamos a pasar al siguiente. En realidad hay varios libros donde muestran que son solo tres
pero yo he investigado un poquito más y a mí también me han enseñado que son 4. Entonces vamos a ver la combinación del 1 y 2, que sería el modus tollendo ponens, ¿no? Que sería como una combinación, una mezcla del tollendo tollens y el ponendo ponens, ¿no? ¿Qué nos dice esta regla de inferencia? ¿Qué nos establece, por dicho? Nos establece que si una disyunción, ¿no? Disyunción, acuérdense que es el O, es verdadera y una de sus proposiciones simples es falsa, entonces necesariamente la otra proposición es verdadera. Simbólicamente, ¿cómo se representa? Entonces, haciendo un análisis lógico válido, vamos a decir que esta es una disyunción supuestamente verdadera, ¿no? Vamos a asumir que esto es verdadero. P o Q. Entonces, si tenemos también otra, si la proposición combinamos con una proposición donde nos dice que la primera proposición, aquí ya no hay antecedente y consecuente por si acaso, ¿no? Sino es la proposición simple P y la proposición simple Q. Si nos dice que una de las proposiciones, por eso aquí hay 2, ¿no? Se supone que esta disyunción es verdadera, entonces nos dicen que una de ellas, de las proposiciones, ya sea la primera o la segunda, P o Q, es falsa. Una de las proposiciones simples es falsa. En este caso vamos a decir que P es falso, no P. Todo esto sería nuestra premisa. Partimos de eso, son los datos iniciales. Entonces, si esta es nuestra premisa, son nuestras premisas, mejor dicho, que son 2. Entonces, haciendo un razonamiento, un análisis lógico, podemos concluir que la otra proposición simple tiene que ser verdadera. Llegamos a esa conclusión. Como no nos dice cuál va a ser, si la primera o la segunda, entonces podemos hacer también al revés. En este caso, la segunda es falsa. Y llegamos a la conclusión de que la primera proposición simple es verdadera. Cualquiera de los dos. Es una regla de inferencia lógica. Esto es válido, ¿no? Es verdadero. Por eso se llaman reglas de inferencia lógica. Ahora, simbólicamente, cuando tenemos que el antecedente, perdón, la primera premisa, la primera proposición es falsa, la segunda tiene que ser verdadera, se lo puede escribir también en forma simbólicamente clásica de esta manera, ¿no? Y seguramente podemos sacar su tablita de valores de verdad, ¿no? Nos tendría que salir verdadero, ¿no? Y lo mismo en este caso, solamente que en vez de trabajar con no P, trabajaríamos con el no Q, lo que nos daría por resultado un razonamiento lógico que la primera proposición simple sea verdadera. Y en este caso la segunda proposición simple sea verdadera. Recuerden que ambas situaciones se trabajan suponiendo o asumiendo que la disyunción es verdadera, ¿no? Es muy importante que tomen en cuenta eso. Se supone que esto es verdadero. Ahora, si es falso, ya no se cumple esta regla de inferencia, ¿no? Puede darnos verdadero o falso, no sabemos. Pero sí tenemos que partir de que la disyunción de dos proposiciones simples es verdadera.
siempre partiendo de esa premisa. Y cuando una de ellas es falsa, necesariamente la otra tiene que ser verdadera. Ese es el análisis lógico con el cual concluimos estas dos premisas. Bien, vamos a ir a la última, que normalmente en los libros, en el librito básico que le dije, en el de Armando Rojo, no hay esta combinación, el modus tollendo ponens, pero sí es bueno que lo tengan. Yo he querido explicárselos para que cuando hagamos un razonamiento lógico válido, utilicemos algunas reglas de inferencia lógica, estas 4 reglitas, para poder llegar a partir de ciertas premisas a una conclusión. Siguiente. La última regla de inferencia lógica es una regla que nos dice lo siguiente. Se llama silogismo hipotético. Tal vez han debido escuchar, es muy famosa esta regla de inferencia, ¿no? Se utiliza en varias ciencias, en varios campos de la ciencia, ¿no? Y he visto que utilizan esto en medicina, también en el área agrícola, donde se hace estos tipos de análisis lógicos para poder concluir en una situación verdadera, ¿no? O también falsa. ¿En qué consiste esta regla de inferencia lógica? Al decir inferencia, decimos que a través de algo, a través de ciertos conceptos o ciertos datos o cierta información, nosotros hacemos una inferencia para llegar a una conclusión. Es muy importante tener las premisas para llegar a una conclusión. En este caso, en el silogismo hipotético, consiste en 2 implicaciones, de tal manera que la segunda tenga como antecedente el consecuente de la primera. Entonces, si ocurre esto en estas 2 implicaciones, se puede concluir que el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda, ¿no? Llega a ser el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 2 implicaciones. P, entonces Q. Y por si acaso siempre tenemos que asumir que esto es verdadero, ¿no? Se supone que esto es verdadero. Ya hemos dicho que las premisas hay que asumirlas como verdaderas, ¿no? A ver, vamos al ejemplo. Entonces, la primera implicación sería, si el agua se congela, ya P, entonces sus moléculas forman cristales. Sería Q. Esto es química, miren. En física también se utiliza el silogismo hipotético. En química, bueno, en varias ciencias en realidad, ¿no? Yo he visto que hasta en medicina lo utilizan, ¿no? Cuando ocurren 2 implicaciones, 2 eventos, 2 premisas, y tienen relación estas, se puede concluir también que están relacionadas la primera implicación con la segunda. También tenemos la siguiente implicación. Esta es la primera implicación, P entonces Q, que vamos a asumir que es verdadero. Y tenemos la conclusión Q entonces R, que también es otra implicación que vamos a asumir que ambas son verdaderas, ¿no? Y estas son nuestras premisas. A partir de esto nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a razonar y vamos a llegar a una conclusión. Yo sé que a veces algunos o muchos no están muy acostumbrados a hacer este tipo de
de análisis, ¿no? Lógico, pero se supone que si han vencido el PCA, han debido tener ciertas virtudes o ciertos conocimientos en el tema de las matemáticas y en el tema de este razonamiento, ¿no? Se supone, otra vez estoy suponiendo, se supone que si ustedes han vencido una prueba de suficiencia académica, significa de que tienen este nivel de razonamiento mayor a los que no aprobaron el examen del PCA, ¿no? Entonces, se supondría que ustedes deberían de tener este razonamiento avanzado. Bueno, seguimos, bueno, y es por eso que estoy llegando a la conclusión de que debería de ser así, aunque en muchos casos no es. Bien, entonces, vámonos al ejemplo de esta segunda implicación. Nos dice la segunda proposición compuesta, la implicación, sería, si las moléculas forman cristales, es la Q, estamos diciendo si las moléculas forman cristales, entonces nos dice, el agua aumenta de volumen. Está mal escrito. El agua aumenta de volumen. Este sería R, ¿no? Y estas dos proposiciones, estas dos implicaciones o proposiciones compuestas, ¿no? Porque aquí está P1 y P2, son dos proposiciones, pero son implicaciones, son proposiciones compuestas, ¿no? Aquí está P entonces Q, Q entonces R. Son verdaderas, y esto es cierto, ¿no? Asumimos que es verdad, y se puede demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes han visto cuando ponen agua a los cubitos de hielo y estos se congelan por mucho tiempo, entonces aumentan de volumen, están por encima del nivel del agua, de la cubetera que ustedes han puesto para el hielo. Y lo mismo pasa con vasos, ¿no? Si tienen un vaso de agua y lo congelan, va a aumentar el volumen del agua, va a ser superior. Esto debido a que a cierta temperatura, cuando el agua se congela, sus átomos de agua están formadas por H2O, dos de oxígeno y uno de hidrógeno. Entonces, estos forman una especie de cristales que aumentan el volumen. Bueno, sabiendo que esto es verdadero, podemos llegar a la conclusión, podemos concluir de que si el agua se congela, ¿no? Que es P, el agua se congela, P, entonces el agua aumenta de volumen, que es R. Entonces se cumpliría que P, entonces R, ¿no? Y esto sería en un razonamiento lógico verdadero, ¿no? Llegaríamos a esa conclusión. Bien, entonces esta es la última de las reglas de inferencia lógica, ¿no? Son 4. El modus ponendo ponens, el tollendo tollens, el modus ponendo tollens y el silogismo hipotético. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta en estas reglas de inferencia lógica? Es lo último que vamos a hacer para concluir y cerrar con el tema, ¿no? Hasta aquí todo lo que tiene que ver con lógica simbólica, ¿no? Y tendríamos el primer práctico, que a continuación les voy a mostrar, lo voy a subir a la plataforma y les voy a explicar cómo me lo van a presentar. A ver, parece que hay un mensaje. Ingeniero, buenos días. Yo tengo una duda, disculpe. Sí, adelante. La premisa siempre se asume que es verdadera, ¿no es? En cualquiera de las
De los tres casos. Sí, siempre se asume que es verdadera. Vamos a asumir en las premisas siempre que es verdadera. Ah, ya, muchas gracias. De nada, de nada. ¿Ya? Ese es digamos, como el concepto de lo que es una inferencia. Para hacer la inferencia lógica, se supone, vamos a suponer, porque ese es el concepto básico de lo que es la inferencia lógica, ¿no? Partiendo de este concepto, es muy importante que tengamos en cuenta que siempre las premisas se van a asumir como verdaderas, ¿no? Vamos a suponer, vamos a tomar en cuenta de que la premisa siempre son verdaderas. Entonces, muy importante recalcar esto que ha mencionado su compañera. A partir de ciertas proposiciones iniciales supuestas como verdaderas. A estas se las llaman premisas, ¿no? Si se llaman premisas es porque son verdaderas, ¿no? Vamos a suponer que son verdaderas. Aunque no lo sean, pero nosotros vamos a tomar en cuenta como si así fuera, ¿no? Como algo verdadero y real. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Adelante, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Ya. Aunque no siempre las premisas eh, va a ser una, pueden ser dos o tres también, ¿no? Las premisas, ¿no? Pero todas vamos a asumir que son verdaderas. ¿Ya? Ahora, antecitos, 8:30, a ver si tenemos tiempo. Vamos a ver, están las, en realidad son tres, ¿no? Tres reglas de inferencia lógica, el modus ponendo ponens, el tollendo tollens y el silogismo hipotético. Este del modus tollendo ponens es una combinación entre el primero y el segundo, que es adicional, que yo les he querido mostrarles. En algunos casos se utiliza, pero en la mayoría no, ¿no? Creo que en el libro hay tres nomás, pero en algunas otras bibliografías está también este otro, que es el modus tollendo ponens, ¿no? Que es una combinación del primero y el segundo. Bien, con eso Una abrimos. pregunta. Adelante, adelante. Eh, ¿Cómo llegaríamos a resolver si, por decirle, tenemos un práctico de estos ejercicios? ¿Cómo llegaríamos a resolver de la manera literaria o como nos explicó o con las tablas? Ya. La forma como se responde, y buena su pregunta porque hay uno o dos ejercicios creo en el práctico. No les voy a dar mucho tampoco, digamos, ¿no? Lo que a mí me interesa es que sepan razonar y responder y de dónde sale el ejercicio. Porque yo sé que si les doy 50 ejercicios, van a resolver uno o dos o se van a hacer ayudar con alguien y el resto va a ser copia, ¿no? Entonces, yo prefiero darles pocos ejercicios, pero que ustedes lo hagan de manera consciente y responsable, ¿ya? Yo me voy a tomar la molestia de revisar uno por uno los ejercicios del práctico. Como no son muchos, entonces para ver si hay similitud, cómo lo han resuelto, y es fácil identificar cuando copian, ¿no? En cambio, cuando son muchos ejercicios, es medio complicado revisarlos uno por uno. Bien, a la respuesta concreta de su compañero, cuando tengamos nosotros unas premisas y nos digan eh, demostrar el razonamiento, lo que tenemos que hacer es ese análisis, así como yo les he mostrado, ¿no? Esta sería la premisa, si tenemos la negación, entonces utilizando el tollendo ponens llegamos a esta conclusión, ¿no? Se tienen que tener en cuenta estas reglas de inferencia lógica, ¿no? Por decir, a ver, voy a buscar, aquí había un ejercicio. Vamos a ver, aquí está, ¿no?
Miren, por decir, nos va a decir, justificar el siguiente razonamiento lógico, ¿no? Donde nos dice P o no Q, que tenemos que asumir que es verdadero, y nos dice no Q, sí y solo sí, R. Y también nos da otro más que nos dice P o no R. Entonces nos dice que este razonamiento tiene que terminar en P, ¿no? Entonces, este es un razonamiento donde utilizamos las inferencias lógicas, ¿no? Y la pregunta no va a decir resolver, porque ya está resuelto, ¿no? Se supone que este es un razonamiento válido. Entonces, lo que va a decir es justificar, ¿no? O sea, hay que demostrar de dónde y por qué sale esto, ¿no? Utilizando nuestras justificar, va a decir. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas 4 reglas de inferencia lógica para poder, no demostrar en realidad, ¿no? Justificar esta conclusión. Todo esto que está aquí son las premisas y vamos a llegar a esta conclusión, ¿no? Este es un razonamiento lógico válido, ¿no? Donde tenemos nosotros que a través de estos elementos demostrar, ¿no? Fíjense que aquí hay mucho parecido entre este y este. Entonces, con eso vamos a demostrar que este razonamiento es válido, ¿no? Ustedes dirán, utilizando aquí la regla de inferencia del modus tollendo ponens, porque P o Q, entonces si tenemos la negación en este caso estaríamos aquí, ¿no? La negación de la segunda proposición. Entonces, si nos dice que es igual a R, sí o sí, sí y solo sí R, ¿no? Entonces también podemos llegar nosotros a la conclusión de que P o no R va a ser P, ¿no? Entonces, ¿cómo les explico? Ya, con calmita. Este ejercicio ya se lo voy a justificar, ¿ya? Haremos este ejemplo para poder responder a su compañero, aunque yo quería que ustedes lo hagan. Pero bueno, vamos a justificar este razonamiento lógico válido, ¿ya? Esta es verdad. Vamos a asumir que esta es la premisa, estas son las premisas. Y esta es la conclusión. Y nos piden justificar, o sea, decir por qué, de dónde se llega a esta conclusión. Entonces, lo que tengo que hacer yo es utilizar estas reglas de inferencia lógica, ¿no? Para poder demostrar este razonamiento lógico válido. Justificar, mejor dicho. La palabra correcta sería justificar. Entonces, en esta primera premisa, ¿qué tengo? ¿Tengo implicación? No. Entonces, no puedo utilizar el modus ponendo ponens ni el tollendo tollens. Y peor, el silogismo hipotético, porque no tengo implicación. Todas las anteriores se utilizan son a través de implicación. En este caso tenemos una disyunción, ¿no? Entonces voy a utilizar el tollendo ponens. ¿Cuál de estas voy a utilizar? Cuando la primera proposición es falsa o cuando la segunda proposición es falsa. La segunda. La segunda, correcto. Segunda. Esta tengo que utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo P o no Q, ¿no? Entonces voy a utilizar esta. Me está negando, me está diciendo, está negando que la segunda proposición, bueno, es no Q, digamos, ¿no? Entonces, si me dice que este no Q es sí o sí y solo sí R, es como si fuera R, ¿no? Entonces, si tengo el P o no R, que sería esta de aquí, digamos, ¿no? Entonces, yo llego a la conclusión de que va a ser P.
utilizando esta regla de inferencia. Así, P, verdadero. Y eso, así solamente se conste que este también es verdadero, ¿no? El sí, solo sí es como si fuera el no R, perdón, como si el no Q fuera R, ¿no? Si decimos P o no R, entonces, como estamos negando el segundo, entonces va a ser P verdadero. ¿Ya? Así de esa manera sencilla la van a justificar, ¿no? Ahora, si gustan, ¿no? Pueden hacer su tablita de verdad, ¿no? Pero se supone que como es un razonamiento lógico válido, lo único que tenemos que hacer es demostrar esto, ¿no? A través de lo que van a hacer aquí, por ejemplo, van a poner por regla de inferencia del modus tollendo ponens, ¿no? Este sí y solo sí es verdadero, van a poner, ¿no? Donde sí y solo sí. Porque tiene que cumplirse. Cuando decimos sí y solo sí, es que sí tiene que ser eso así, ¿no? Y aquí al final volvemos a utilizar el modus tollendo ponens. Con esa regla de inferencia lógica llegamos a la conclusión de que P es verdadero. De esa manera yo justifico. Ahora la otra opción es hacer la tablita de valores de verdad, ¿no? Ahora, ¿cómo llevo yo esto a una forma de representación simbólica clásica, ¿no? Entonces lo que hago es copiar P o no Q, que es una de las premisas, y cuando está colocado así uno al otro es como si estuviera sumándose, ¿no? Por eso es el I, ¿no? La conjunción I, no Q, entre paréntesis porque son premisas, son proposiciones diferentes. Sí, solo sí, R, y P o no R, también entre paréntesis, P o no R, y por último, entonces, P. Pero no se olviden que todo esto es la premisa. Entonces, para resolver, primero tengo que hacer lo que está entre paréntesis, luego lo que está entre llaves, y al final lo que está sueltito, ¿no? Y esto nos tiene que salir verdadero, ¿no? O tautología también, ¿no? ¿Se comprendió? ¿Se aclaró más o menos la duda que tenía? Ingeniero, se entendió muy bien. Gracias. Ok, de nada. Bueno, ¿alguna otra consulta que tengan? ¿Otra pregunta? Antecitos de pasar a que les muestre cómo van a realizar el práctico. Bien. Hay un pequeño instructivo que yo he hecho para que todos puedan un poquito tal vez guiarse, ¿ya? Pero sí tienen que cumplir con algunas normativas. Este instructivo es para la presentación de los trabajos prácticos y deben cumplir con los siguientes puntos. Primero, el práctico lo tienen que realizar en hojas de papel bond, tamaño carta, con margen de 2 centímetros al contorno de la hoja. Esto quiere decir margen superior e inferior de 2 centímetros, izquierdo y derecho de 2 centímetros, ¿no? Así como está aquí en la imagen, en el dibujito. El margen lo pueden colocar con el color o lapicero de su preferencia. No siempre tiene que ser rojo,
puede ser negro, azul, verde, no sé, el color que ustedes quieran. Pero sí tiene que tener un margen. ¿Cuál es el objetivo de este margen? ¿Ya? El objetivo de este margen es, como ustedes tienen que sacarle foto o escanearlo, tienen que tratar de hacer, centrar la imagen para que el práctico, para que los números no se pasen de este margen y esté en la hoja completa, ¿no? Es para que no me saquen fotos de su mesa o de su escritorio o de su cuaderno, ¿no? La imagen tiene que ser de lo que está enmarcado dentro de lo que es el margen de la hoja, ¿no? Primero. ¿Por qué papel bond? Porque tiene que ser los números o las letras que ustedes escriban, se tiene que notar clarito en la fotografía. A veces hay hojas cuadriculadas que la cuadrícula es más fuerte del color de su lápiz o su lapicero y se confunde o no se ve. Entonces es mejor en hojitas blancas de papel bond y tamaño carta porque es el tamaño normal para presentar este tipo de trabajos que sí lo van a hacer de aquí el resto de su carrera. Segundo punto que deben de cumplir. Cada hoja de papel bond necesariamente debe llevar en la parte superior los siguientes datos. Su nombre completo, su número de registro, el número de práctico y tiene que tener el número de página. Tiene que estar foliado, se llama. Tiene que decir 1, 2, o página 1, página 2, página 3. Ahora, si le ponen página 1 de 10 hojas, página 2 de 10, página 3 de 10, mucho mejor, ¿no? Para que yo sepa desde un principio cuántas hojas tienen que ser. No es obligatorio, pueden ponerle páginas más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. O pueden ponerle 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, hasta llegar a la 10 de 10. Así se sabe, así yo voy a saber yo cuántas hojas son al final, ¿no? Todo eso tiene que tener cada hoja, ¿ya? Para que no se presten hojas y el otro simplemente le ponga a la carátula el nombre y le saquen foto a todos los demás ejercicios, ¿no? Cada hoja tiene que tener su nombre. Tercer punto, una vez concluido el trabajo, cuando ya lo han terminado de hacer, deben de tomarles fotografías, ¿no? Con su celular lo más claro posible. Yo sé que hay muchos celulares que son buenísimos, pero también hay algunos que tienen algunas cámaras no son tan buenas. Tratando de enfocar a la hoja completa donde se vean todos los datos. Para eso es el margen, sin que se vea otra cosa aparte del práctico, ¿no? Finalmente, una vez revisado que las fotos sean visibles, tienen que verificar ustedes. No es nomás sacarle foto y enviar, o sacarle foto y convertirlo a PDF y enviar. A veces sale borroso y no se ve. Y yo necesito, como voy a revisar ejercicio por ejercicio, que se vean los números. Aquella imagen o ejercicio que no se vea, yo lo voy a poner como equivocado, ¿no? O como ejercicio mal hecho. Y en ese orden, de acuerdo al foliado también, ¿no? Las fotografías tienen que ir en secuencia de acuerdo a las páginas, al número de páginas, ¿no? Y luego lo van a convertir en un archivo PDF, que ahora hay aplicaciones con los celulares donde directamente ustedes pueden sacarle foto como PDF, ¿no? Con un tipo escáner, hay una aplicación, CamScan, creo que se llama, donde pueden convertir. Una vez que lo tengan el archivo en PDF, lo van a subir a la plataforma Moodle, a la hora virtual, en la unidad y el tema correspondiente, donde diga la etiqueta actividades y va a estar la opción práctico número tanto según corresponde. ¿Ya? Esa es la manera como tienen que presentarme su práctico. En caso extremo, por eso dice aquí nota, ¿no? En caso extremo de que por algún motivo no vayan a poder subir su práctico, no sé, digamos, algún motivo que salga de su control, yo les voy a decir la fecha y hora donde me van a enviar su trabajo a una cuenta de WhatsApp, ¿no? Donde yo lo voy a, no sé si crear así un grupito aparte solo para los trabajos de aquellos que no puedan presentar su práctico en la plataforma. Lo ideal es que esté en la plataforma,
¿no? Porque ahí en la plataforma no se va a perder, no se va a borrar, y ustedes me van a poder exigir la calificación de ese práctico. ¿Ya? Si me lo envían por WhatsApp, eso, me imagino, tengo que corregir aparte y la nota la tengo que subir a la plataforma para que ahí puedan ver cuánto se saca el práctico, ¿no? En cambio, en la plataforma, automáticamente, una vez que yo lo revise, va la nota y van a poder ustedes verificar su calificación. Bien, ¿alguna duda de este instructivo? Para presentación de los trabajos prácticos, lo voy a subir a la plataforma y se los voy a pasar por WhatsApp también al grupo, para que lo tengan este archivito en PDF. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el día jueves a la misma hora para poder continuar con la parte del tema número 2. ¿Ya? Buenos días para todos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta ingeniero. luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Enero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Que tengan buen día.